Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, después de este merecido descanso. Y pues bueno, vamos a comenzar con un tema nuevo. Antes de comenzar, vamos a retomar un poquito lo que vieron la última semana, que fue la historia de la lingüística. Ustedes hicieron una línea del tiempo y ahí veíamos, ¿no? Cómo apenas en el siglo XX empieza, o a mediados del siglo XX, empieza como todo este estudio sobre la lingüística, el uso correcto de la palabra, el estudio de la lengua materna y toda esta parte, ¿no? Lo que hoy conocemos como también reglas gramaticales y sí. Y bueno, pues ahí hubieron uno que otro autor que se especificó mucho en ciertos puntos dentro de lo que es la lingüística. Y bueno, ¿qué podemos concluir con esto? Podemos ver que todo lo que todo lo que estos autores exponían, pues la mayoría de lo que ellos dicen en sus teorías sigue vigente, pero ha surgido se han visto varios cambios, ¿no? Todo, ¿por qué? Por la contemporaneidad que hay hoy en día, ¿no? La actualización, las nuevas palabras que hemos utilizado, que en términos lingüísticos son los neologismos, estas nuevas palabras que surgen a partir de ciertos cambios dentro de la sociedad o tecnológicos y sí, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de los neologismos podríamos asumir que Facebook es una palabra nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque pues surgió esta parte del Internet que hace a lo mejor, hace como 40 años, pues no se utilizaba, ¿no? Ni conocíamos esta palabra siquiera. No sé, Instagram, TikTok, todas estas nuevas palabras de nombres de redes sociales, pues son neologismos. De hecho, también la palabra COVID es un neologismo. Y bueno, los tecnicismos también, estas palabras que utilizan profesionales de ciertas áreas, por ejemplo, los abogados tienen sus palabras que solamente ellos utilizan y que a lo mejor solamente ellos entienden, así como los doctores o los mismos docentes, ¿no? Entonces, el estudio de todas estas palabras, la separación estos son tecnicismos, estos son neologismos, verbos, adverbios, todo este estudio, toda esta sincronización de lo que es la lingüística, pues se dio a partir de estos autores, que también vamos a ver el día de hoy. Está un poco largo el PDF, un poco revuelto de cierta manera, pero les voy a dejar este video, les voy a dejar el PDF para que lo lean con mayor detenimiento y les voy a añadir un video como muy resumido de lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces está como muy comprensible, está muy fácil de asimilar. Que vamos a ver lo que son los modelos estructurales y generativas, ¿ok? Vamos a ver quiénes son los autores de estos modelos, parte de la lingüística, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí nos menciona. En la lingüística, el término gramático generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. Aquí recordemos que la sintaxis es este estudio de las palabras, cómo van ordenadas, la determinación de lo que es o la separación de lo que es el verbo, el predicado, o sea, este conjunto de palabras es el estudio de la sintaxis. Entonces aquí nos dice que el término en término gramatical, generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis, ¿ok? El estudio de las palabras, como el significado de o la intención de la palabra, ¿no? Entonces, nada más para recordar lo que es la sintaxis. Dice, una gramática generativa proporciona un conjunto de reglas o principios que predice correctamente las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas para una determinada lengua. Aquí, por ejemplo, el uso correcto del sustantivo, en donde debe de ir, el predicado,
el verbo, o sea, toda esta como, de cierta manera, como a la hora de formar oraciones, la formación de una oración correcta, ¿ok? O ya sea también ya como en una redacción de algún texto más largo, aquí nos menciona las reglas gramaticales, desde los signos de puntuación, desde usar sinónimos, por ejemplo, para no utilizar las mismas palabras dentro de un mismo párrafo. ¿Qué otra cosa? mm, Poner los significados o definiciones correctamente, ¿ok? En una gramática generativa para una lengua concreta pretende describir la estructura gramatical de una lengua mediante una construcción en términos de constituyentes sintácticos jerárquicamente ordenados. Lo que les decía, a la hora de escribir una oración, nosotros ya sabemos que lleva un orden, ¿no? Que a lo mejor primero va el sujeto, luego va el verbo, después el sustantivo, ¿ok? Podemos mejorar la oración añadiendo adjetivos calificativos, ser más específicos con lo que queremos decir. Entonces, de esto nos habla, ¿no? De cómo vamos a ordenar las palabras. No es lo mismo, por ejemplo, decir el perro de la vecina ladra todos los días, ¿no? O el perro ladra todos los días, sino que al final decimos lo mismo, pero añadimos como especificamos más en una oración que en la otra. Dice sobre por qué las ciertas combinaciones sintácticas son posibles en una lengua determinada, mientras que en otras combinaciones resultan ser oraciones incorrectas o agramaticales, aun cuando en otra lengua sí se pudieran ser correctas. Aquí nos habla, ¿no?, de esta parte, por ejemplo, que, por ejemplo, nosotros utilizamos ciertas reglas gramaticales a la hora de escribir, de realizar oraciones, y en otra lengua, por ejemplo, en inglés, nosotros podemos utilizar la misma oración y a la hora a lo mejor de traducirla, en español está mal, ¿no? Está mal conjugado el verbo o el uso del no sé qué pasó, se cortó un poquito. No es correcto, ¿no? Entonces a eso se determina. Por ejemplo, nosotros sabemos que en inglés hay algunas palabras que donde tú nada más les agregas o les quitas alguna letra ing o ing, cambia también el significado de la palabra y así. Entonces, todo este estudio se da a partir de esta gramática generativa, ¿ok? La gramática generativa postula que los mecanismos básicos son comunes en todas las lenguas del mundo y estas se diferencian solo por su fonología y su léxico, así como detalles concretos o parámetros de la sintaxis. Una gramática generativa no pretende ser una gramática prescriptiva, como lo suele ser las gramáticas tradicionales. Igualmente, una gramática generativa se basa en reglas formales y principios muy abstractos, por lo que difiere de otros enfoques que también usan constituyentes jerárquicos como la gramática funcional. Aquí que nos está diciendo que esta gramática generativa es como muy concreta, no hay como cambios dentro de lo que es su teoría, ¿no? Y por lo que difiere de otros enfoques que también usan constituyentes jerárquicos como cambios o combinaciones, se podrá decir, como la gramática funcional, que trata de buscar reglas informales y principios basados en instituciones asociadas a función y la optimización de la comunicación. Aquí, por ejemplo, en la gramática funcional puede ser que también se agreguen palabras que a lo mejor no están como calificadas para usarse dentro del diccionario de la Real Academia, por ejemplo, ¿no? Y aún así la usan para comunicarse. A lo mejor, por ejemplo, lo que puede ser niñe, todes y cositas así, que realmente no es algo como tan asertivo utilizarlo,
sin embargo se utiliza y hoy en día pues ya lo agregan en varios textos formales, ¿no? En cambio, en la gramática generativa, pues no lo permitiría, sus reglas no lo permiten. Una gramática generativa pretende, por tanto, ser capaz de generar una infinita cantidad de construcciones sintácticas a partir de un número limitado de reglas y unidades abstractas. Esta propiedad es conocida como recursividad. En la actualidad se postula que el lenguaje humano es el único sistema de comunicación natural que tiene la propiedad de ser recursivo. Evidentemente la capacidad del cerebro humano es infinita, pero no es así, no así las oraciones que puede generar e interpretar. Aquí nos habla de esta parte donde nosotros, a lo mejor como lo que les decía de la oración anterior, que les mencionaba del perro, de mi vecina y así, nosotros entendemos el mensaje, ¿no? O a veces con una sola palabra podemos entender o podemos comunicarnos, pero y el cerebro es capaz de entenderlo. Sin embargo, pues bueno, hay textos donde son como más concretos o más bien son más largos, quieren ser más específicos, ponen muchos ejemplos y por eso pues existe esta parte de resumir, de sintetizar, que es una capacidad que nosotros tenemos o que debemos de desarrollar a la hora de la lectura, ¿no? O a la hora de interpretar un texto. A esto también se refiere en esta parte. Bien, la gramática generativa y ciencia cognitiva, ¿no? Esta parte donde se estudia cómo nosotros, nuestro cerebro, pues logra entender o interpretar las palabras. La gramática generativa moderna se concibe como una parte de las ciencias cognitivas y se considera una ciencia natural, ya que la conciencia del hablante o del conocimiento metalingüístico de los hablantes no tiene efecto sobre la estructura de la lengua o sus principios más abstractos. Al considerar que la gramática generativa es algo que describe el funcionamiento necesario de las habilidades cognitivo-lingüísticas del cerebro humano, se puede considerar que la gramática generativa debe explicar la adquisición del lenguaje y se propone explicar en qué consiste el conocimiento inconsciente y táctico del hablante y en cómo se adquiere o se desarrolla. Aquí nos está hablando de cómo nosotros como seres humanos adquirimos esta habilidad del lenguaje. Entonces, cómo el cerebro se desarrolla y va captando, ¿no? El hecho de que un bebé empiece a identificar mamá, papá, agua, pelota, piñata, o sea, el nombre de ciertos objetos, o te entienda, ¿no? A lo mejor no habla tal cual, pero entiende todas las indicaciones. Siéntate, dame, toma, ¿no? Puede haber una comunicación. Y esta habilidad de ir hablando la lengua materna también. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de Chomsky, que él, por ejemplo, habla dentro de su teoría, de que el ser humano tiene esta habilidad innata de hablar, que no importa que esté donde esté, o por ejemplo un niño mexicano, a los primeros años de vida, se vaya a otro país, inmediatamente va a poder o va a tener la habilidad de adquirir esta segunda lengua, ya sea si se va, por ejemplo, a Alemania, a Corea, a Estados Unidos, va a poder lograr hacer esto y como seres humanos lo podemos hacer. Obviamente, mientras más chiquitos, más habilidades respecto a la lengua vamos a tener, ¿no? Porque se está desarrollando, es como, ¿cómo les podría decir? Como se está desarrollando esta habilidad del lenguaje y a la vez o está aprendiendo a hablar y a la vez le metes como un idioma nuevo, se desarrollan en conjunto, se desarrollan juntos, ¿no? Entonces la habilidad es más rápida de adquirir esta segunda lengua desde chiquitos. Al contrario de que nosotros como adultos sí lo podemos lograr, obviamente, pero posiblemente también nos cueste más trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya desarrollamos esta habilidad de la lengua, ya nos casamos con casi con nuestra lengua materna y ahora hay que adoptar una segunda lengua. Se logra, claro,
pero pues no es tan fácil como lo hacen los niños. Entonces, bueno, aquí nos menciona que se supone de muchas de las capacidades que permiten entender la estructura de las lenguas naturales son una capacidad innata de los seres humanos de inteligencia normal, por tanto, alguna manera, por lo tanto, de alguna manera están codificados en los mismos genes, ¿no? Eso explicaría por qué los seres humanos aprenden de manera natural y sin esfuerzo, mientras que otras especies de primates, si bien tienen capacidades cognitivas y de comprensión semántica importantes, tienen una capacidad lingüística muy limitada. En esa perspectiva, la gramática generativa solo se interesa por algunos aspectos del lenguaje humano. Los más relacionados con la habilidad cognitiva para el lenguaje, razón por la que la gramática generativa podría considerarse una rama altamente especializada de la psicología cognitiva. Dentro de dicho enfoque, las tres preguntas de alcance general a las que la teoría generativa trata de responder son las siguientes. ¿Qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje? O sea, ¿de dónde parte, no? Este conocimiento, de dónde aprendemos, cómo es que aprendemos a hablar, ¿no? ¿Cómo se adquiere dicho conocimiento y cómo se usa ese conocimiento? Entonces, a partir de estas tres preguntas, lo que es la gramática generativa se basa para hacer su estudio. ¿Cómo se aprecian estas tres cuestiones? Como se aprecian estas tres cuestiones fundamentales, supone un desplazamiento importante del objeto en el enfoque de los problemas lingüísticos respecto a otras teorías lingüísticas. Es aquí donde se entrelaza la lingüística con lo cognitivo. O sea, cómo es que el cerebro va captando las palabras, cómo las comprende, cómo las analiza, cómo es que las reflexiona, cómo es que pues se da este entendimiento, ¿no? Y cómo es que poco a poco nosotros empezamos a formar palabras. Yo, por ejemplo, en este caso, dentro del salón de clases, sobre todo con los chiquitines de primer grado, donde ellos están adquiriendo esta habilidad de leer y escribir, ahí en ese proceso se dan como muchos fenómenos donde tú te puedes sorprender, ¿no? De cómo ellos poco a poco van entendiendo y van comprendiendo las oraciones, van teniendo una comprensión lectora de una oración a un texto, cómo es ese cambio, cómo ellos interpretan también las palabras, ¿no? Entonces, o el significado que ellos les dan. Y es, bueno, pues es a lo que se basa, ¿no? O el estudio de lo que es de estas tres preguntas. Otros hechos interesantes o curiosos de los lenguajes humanos, como los factores sociolingüísticos o la evolución de las lenguas, no son tratados por la teoría generativa, ya que en ellos aparecen factores sociales y extralingüísticos que no dependen exclusivamente de la estructura interna de las lenguas. Aquí ya podemos hablar un poquito de algunos modismos que hay dentro de las lenguas, ¿no? Es decir, la teoría generativa está interesada solo en las formas y los significados que están determinados por la facultad lingüística, como estas reglas que solamente entran dentro de esta categoría, que se concibe como un componente particular de la mente humana. La naturaleza de esta facultad es el objeto de una teoría general de la estructura lingüística que pretende descubrir el sistema de principios y elementos comunes a todas las lenguas conocidas. Se denomina dicha teoría gramática universal, o sea, palabras sí, como palabras que no cambia su significado en ningún lugar del mundo o en ningún idioma, ¿ok? Tenemos muchas palabras donde sí cambia el significado, pero hay otras donde no. La GEU se puede considerar como una caracterización de la facultad lingüística generativamente determinada a dicha facultad, como un instrumento de adquisición del lenguaje, un componente innato de la mente humana que permite acceder a una lengua particular. Aquí ya van varias veces donde nos menciona, ¿no? Que tenemos con esta facultad innata, que ya nacemos con esta habilidad
más no está desarrollada, ¿ok? Es importante mencionar esto, ¿no? Porque luego de repente, bueno, pero pues, ¿por qué surgen los problemas de lenguaje y esto y el otro? Por lo mismo, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad, podemos hablar o adquirir cualquier idioma, pero siempre y cuando pues haya un estímulo también, ¿no? Haya un ambiente contextualizado para esto, ¿no? Para recibir ese aprendizaje y que nos ayuden o los cuidadores en este caso ayuden al niño a que puedan adquirir el idioma y a la vez lo que es el lenguaje, ¿no? Que aprendan a hablar. Si esto no se hace o no se da, aunque el niño trae la capacidad innata, pero nosotros le ponemos como ciertas barreras, ¿lo va a lograr? Sí, en determinado momento se va a lograr, ¿no? No en el momento donde lo debe de lograr, más adelante, pero se logra, ¿bien? Y esto es a partir también de cómo nosotros ayudamos a los niños a que desarrollen estas habilidades. Por ejemplo, ayer una maestra que estudia como mucho esta parte de la estimulación temprana y así es la directora de guardería, ella siempre me aconseja, ¿no? De que mi niño siempre toque cosas o me da ciertos consejos respecto a esta primera estimulación. Y ayer le enseñaba una foto y el niño sale descalzo y me dice, ay, que es súper bien que esté descalzo, ahorita no sabes cómo se estimula a través de las manos y de los pies, de las texturas. Ya le empecé a decir que ya había empezado a soltarse a caminar, cosas así, y como él le mencionaba que él ya iba a quitarle lo que era la andadera, pero que ahorita que ya sabe caminar, ya la saca y él se impulsa para meterse, luego ya anda jugando y ya después que lo saquen y ya otra vez está caminando y eso, ¿no? Y me dice, wow, o sea, muchas personas creerían que a lo mejor, y tú misma a lo mejor puedes juzgar a tu hijo de que es vago, que es muy inquieto, dice, pero es algo bien natural de los niños, que muchas veces reprimimos y que no dejamos que hagan todo este tipo de cosas porque se van a caer, porque son vagos, porque lo ideal es que estén quietecitos ahí sentaditos jugando. Dice, y no sabes cómo limitamos a los niños con este tipo de estímulos. Dice, ahorita él está en una etapa donde se está desarrollando una parte de su cerebro donde él empieza a desarrollar su lenguaje y empieza a captar, ¿no? A través de estos movimientos de trepar, de hacer, de caminar, de gatear, de arrastrarse, de tocar. Entonces dice, y muchos papás pues no lo sabemos y pues limitamos a nuestros niños, ¿no? Entonces, dejen a sus niños andar descalzos, dejen que trepen, que hagan y se cuelguen, obviamente con supervisión, ¿no? Porque pues, obviamente son edades muy peligrosas donde en cualquier momento pasa algo, pero esta parte de la estimulación del lenguaje es importante, ¿no? Y con cosas bien sencillas, hasta leyendo cuentos y cositas así. Bueno, nos quedamos en esta parte, ¿no? Donde es un componente innato de la mente humana, o sea, traemos esta capacidad, pero es importante ayudar a que se desarrolle, que permite acceder a una lengua particular hablada por los padres o los creadores del niño mediante la interacción con la experiencia presente. Un instrumento que convierte la experiencia en un sistema de conocimiento realizado, es decir, el conocimiento de una u otra lengua, lo que les mencionaba, ¿no? Cómo ellos van adquiriendo y cómo ellos desde pequeñitos, sin a lo mejor conocer las palabras, tanto significado, cómo ellos le van dando y van entendiendo el significado de las palabras que nosotros les mencionamos, ¿no? Cómo es este proceso cognitivo, este proceso mental donde ellos están captando estos significados o en este caso están desarrollando su lengua materna. Algunos lingüistas consideran que el margen de los hechos básicos estudiados por la gramática generativa existen otros hechos asociados ya a la conducta lingüística y
al conducto de esta conducta de conducta que merecen ser estudiados. Tal es el objeto de la sociolingüística, la lingüística antropológica y la dialectología o la lingüística histórica. Por esa razón no son infrecuentes las afirmaciones de que la teoría generativa es excesivamente reduccionista, aun cuando muchos de sus defensores nunca han sugerido que los únicos hechos interesantes relacionados con las lenguas sean los estudiados por altamente especializada gramática generativa, cuyo enfoque se dirige a la realidad mental que subyace en la conducta lingüística. La teoría generativa es, de hecho, una teoría metalística que se preocupa por determinar el conocimiento del lenguaje, su naturaleza, el origen y el uso. En este caso, la naturaleza como la adquisición, cómo se va adquiriendo este uso del lenguaje. Y bueno, vamos con la revolución lingüística, donde vamos a ver lo que es la teoría de Chomsky. Aquí, este autor también se basa mucho pues en el estudio de lo que es la lingüística, ¿ok? Dice, Chomsky revolucionó con la lingüística demostrando que no se puede separar la investigación de la lingüística del psicólogo. Su obra ha sido fundamentalmente para el desarrollo de la psicología cognitiva, ¿no? Él también habla de estas habilidades innatas del ser humano para hablar. Dice, por lo cual propuso una gramática estructural anterior. El principio de la gramática generativa se fundamenta en la idea de que, junto con las reglas específicas de construcción de oraciones propias a cada lengua, existen unas reglas más básicas de carácter innato y comunes a todas las lenguas que explican la facilidad para el aprendizaje del lenguaje por parte del niño, ¿no? Para ello son fundamentales los conceptos de estructura profunda y superficial. Con las siguientes frases lo vamos a ver, mira. Dice, la lluvia era muy fuerte, derribó el tejado de la casa. La lluvia derribó el tejado de la casa. O la lluvia fortísima derribó el tejado de la casa. ¿Se fijan? Que son tres maneras diferentes de escribir y de comunicar un mensaje, pero al final las tres comunican lo mismo. Entonces Chomsky pues se basaba mucho en esta parte, ¿no? También como va muy de la mano con la teoría generativa. Dice la lluvia, eso ya. Las tres secuencias dicen exactamente lo mismo, tienen por lo tanto una misma estructura profunda, pero su estructura superficial es distinta. Hay diferentes palabras, están ordenadas, aquí nos mencionan, ¿no? Se ordenan de diferentes maneras y no poseen similares sus pausas internas, ¿ok? Entonces por ahí hay como algunos pequeños cambios, pequeños acomodos, pero dan el mismo mensaje, ¿bien? La estructura de la lengua. Para Saussure, los estructuralistas, los signos están interconectados formando la estructura de la lengua en su curso de lingüística general. Saussure, este teórico fue el que vieron la última semana cuando estudiaron lo que es la historia de la lingüística, que fue uno de los primeros que puso el foco en el estudio de la gramática y todo esto, ¿no? Entonces aquí nos dice que él defendió la lengua, que defendió que la lengua es un sistema formal basado en diferenciación de los elementos que lo constituyen. Este sistema fue posteriormente llamado estructura. De aquí que la aproximación general de esta concepción del lenguaje se llama estructuralismo. Por lo tanto, la estructura de la lengua se basa en su diferenciación entre los signos en el caso de los significantes. La diferenciación consiste en que en su sonido o en su dibujo, las gráficas unidas en cierto orden que forman un significado. ¿Okay? Ejemplo, las calles, ¿no? Como los símbolos que hay dentro en la calle o los símbolos que hay dentro de una escuela y pues nosotros los podemos interpretar sin necesidad de que haya alguna palabra.
por ejemplo, les había hablado yo de los pictogramas. Para enseñar a leer a los niños también puedes usar este tipo de, pues como de estrategia se puede decir, donde, por ejemplo, tú vas a formar una oración donde dice, puede decir, la niña come sopa, ¿no? Pero en vez, vamos a quitar algunas palabras y en vez de que diga sopa, vamos a poner nada más el dibujo de la sopa. Y quitamos la palabra niña y ponemos el dibujo. Entonces ya los niños así empiezan a leer. Obviamente con frases más chiquitas, por ejemplo, el sol, con frases pequeñitas. Y entonces ponemos el y el dibujo del sol, ¿no? El dado o el soldado, también me acuerdo que utilizaba mucho, ¿no? El sol y el dado, ¿no? Y ya de hace como un signo de su significado y luego ya, un soldado. Y se dibujaba el soldado. Entonces, a través del dibujo es importante que haya ese tipo de actividades para que el niño vaya dándole estructura a lo que está leyendo o significado a las palabras. Yo les mencionaba también que a la hora de la adquisición de la lectoescritura es importante esto, ¿no? Que vamos a ir, nosotros obviamente vamos a partir de conocer las vocales, las consonantes, las sílabas, y de las sílabas vamos a desprender lo que son las palabras, y ahí la formación ya de frases, ¿no? O sea, la conjugación o el conjunto de varias palabras juntas para formar una oración. Entonces, dentro de este proceso es importante que a la hora de que ellos ya empiezan a conocer la palabra mamá, la relacionen con un dibujo para darle significado. Si van a escribir la palabra mesa, que hagan el dibujo de la mesa. Entonces esto tiene que ir muy a la par para que el niño vaya tomando o vaya adquiriendo esta parte de la comprensión. Entonces, bueno, esto nos dice que con distintos sonidos o dibujos o otros términos de la estructura, ¿no? Para que el niño pues empiece a hablar, o en este caso, empieza a leer. Respecto al significado, Saussure decía que era abstraído a partir de la relación entre los conceptos que formaban la estructura de la lengua. Con ello quería decir que el significado no es algo intrínseco a la palabra, sino algo extrínseco respecto a otros significados dentro de la estructura. ¿Okay? Por ejemplo, tomando de nuevo el significado de la palabra rojo para Saussure, dicho significado se entendería a partir de las relaciones negativas que mantendrían con otros significados del lenguaje. La idea sería que uno sabe que es rojo por contraste diciendo no es azul, no es lila, ¿ok? Pero no solo con los demás colores, sino con todos los significados, ya que en la estructura o sistema de la lengua cada término o cada significado está relacionado con todos los demás al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, nos menciona también aquí que, por ejemplo, en el caso de los colores también les podemos dar un significado, ¿no? Por ejemplo, el significado de los colores de nuestra bandera, ¿no? O el verde, que significa esperanza o cosas así, el blanco que significa paz, el rojo que puede significar como pasión y como amor y todo eso, ¿no? Entonces, los colores tienen también un significado. Por ello también existe la psicología del color, ¿no? Esto significa que la estructura de la lengua no puede ser concebida de manera atomística. Esto es que sus elementos o sus signos puedan separarse unos de los otros. Por eso los estructuralistas defienden la perspectiva holística, esto es, la idea de que las propiedades de un sistema no puedan ser determinadas o explicadas a partir de sus componentes aislados. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en una palabra o en dicha frase o no podemos utilizar una sola palabra para dar un solo significado. Que a lo mejor una palabra puede tener, a partir de su contexto, varios significados, ¿ok?
De aquí que la estructura de la lengua se basa en la relación diferencial entre los términos y que dichos términos no se pueden entender sin tener en cuenta su interconexión. Entonces, bueno, pues aquí nos habla un poquito más de cómo surge como esta parte del estudio de la lingüística, cómo hay como esta clasificación de palabras, de teorías y sobre todo cómo ellos se preguntaban o interiorizaban esta parte de cómo es que adquirimos el lenguaje, ¿no? ¿Qué hay o qué debe de haber dentro de nuestro contexto, de nuestro ambiente, para poder adquirir lo que es el lenguaje o nuestra lengua materna? ¿Vale? Entonces, bueno, pues les decía que les voy a dejar también otro pequeño video mucho más corto, donde nos habla de la diferencia de los modelos estructurales y generativos, ¿bien? Para que pueda quedar un poquito mejor comprendido la comparación de ambos conceptos. Y bueno, pues los veo la siguiente semana ya de manera presencial. Esta semana, chicos, voy a dejar una tarea de donde ya vamos a empezar a trabajar con lo del ensayo. Para ello, les voy a pedir que hagan una lista de 20 adverbios, 20 nexos y que hagan una lista de 5 frases con las que pueden realizar una introducción a un ensayo. ¿Ok? Entonces espero que vayan ya o ya tengan idea de qué tema van a elegir para su ensayo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, pues nada, nos vemos ya la siguiente semana de manera presencial.